Te traje una historia, otra historia hoy. Me encantan las Te historias. traje otra historia, un poco distinta a la anterior que hablamos hace 2 semanas. Es una historia que tiene un mito en el medio y dije, voy a llevar esta historia porque a Pachi le va a gustar porque sobre todo tiene amor en el medio. Y bueno, mezclada con arquitectura, por supuesto. Me fascina Así el amor. que te traje la historia del edificio Kavanagh. Ok. El edificio Kavanagh. Y bueno, como dije la otra vez, ¿no? Para entender la arquitectura hay que entender un contexto también. Entonces, bueno, hay que olvidarnos un poco del Kavanagh. Volvemos más o menos a la década del 30, como en el episodio pasado, ¿no? Nos situamos en una Buenos Aires, que era la ciudad más rica de América Latina para ese momento. Tenemos la imagen 1, donde se ve cómo era esta ciudad de Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires que era un cuarto de lo que es hoy en día, ¿no? Una Buenos Aires con un puerto que conecta directamente con Europa. Muchos inmigrantes que estaban llegando hacia el país, ¿no? Y la ciudad quería parecerse a Europa. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer todos estos palacios que empiezan a imitar a Francia, ¿no? Avenidas inspiradas en París. Monumentos europeos y una ciudad que miraba hacia Europa. Ok. ¿No? En la imagen número 2 podemos ver, hice una pequeña intervención sobre lo que sería el mapa anterior que estábamos viendo. ¿Cómo le gusta a los arquitectos dibujar arriba de lo dibujado? Sí, un poco. Me encanta dibujar hay que arriba meter de un la poco el hoja. lápiz, hay que meter un poco el lápiz. En esta imagen lo que hice fue hacer un poquito de zoom y situar algunos lugares, ¿no? El Congreso, el Obelisco, el Colón, lugares que no estaban, que recién estaban construyéndose. Ok. Y algunos que no estaban construidos, como por ejemplo la Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Diagonal Sur, estas avenidas que marcan la Plaza de Mayo y que para esta época no estaban o estaban en construcción todavía. Un detalle, ¿no? La Casa Rosada, que no era todavía la Casa Rosada como la conocemos hoy en día, y la aduana atrás de la Casa Rosada, un edificio que hoy en día no está, pero que la aduana estaba ubicada atrás de la Casa Rosada junto con la estación central del ferrocarril, que estaba casi a 100 metros de la Casa Rosada, que hoy en día, bueno, hoy ya no está, pero esa línea amarilla que podemos ver por ahí es el tren que pasaba por detrás, que hoy en día sigue funcionando, pero a un menor nivel que funcionaba en esa época. Nos situamos en este lugar, ¿no? Sí. Una ciudad de Buenos Aires que por donde pasa la línea amarilla que nombro recién era un barranco, ahí terminaba la ciudad. Todo lo que hay después de la línea amarilla para la derecha, que hoy en día es Puerto Madero, no existía, era río. Entonces, para esta época llegaba al barranco ahí, hasta Parque Lezama y para arriba para lo que sería la estación de Retiro, ¿no? Wow. Entonces, en la imagen número 4, si no recuerdo mal, podemos ver en dónde nos vamos a ubicar, ¿no? En Retiro. El barrio de Retiro para esta época estaba nada más una parte del puerto, las vías y el río, no había nada más. Era ya uno de los bordes de la ciudad. Ya terminaba la ciudad en este lugar y nos ubicamos en el sector verde que se ve, que es la Plaza San Martín. Hermoso. Esta Plaza San Martín que, bueno, también está bastante cambiado hoy en día. Hoy en día la Plaza San Martín llega hasta lo que sería... Es gigante, ¿no? Sí, llega hasta el borde de Comodoro Pi, que están todas las paradas de colectivo, hay un gran centro de transbordo. Es la, perdón, para situarme, es la plaza que tiene el monumento a los caídos de Malvinas, ¿no? Exactamente. En el principio, digamos. Exactamente, el tema es que la Plaza San Martín en esta época no llegaba hasta ese lugar, sino que terminaba mucho antes. ¿Por qué? Porque viste que están bajadas aparte, ahí llegaba al barranco y terminaba Buenos Aires. ¿Qué? Entonces todo lo otro que está por detrás es terreno ganado al río. Ok. En la imagen número 4 que tenemos, se puede ver cómo era esa ciudad ya en el 1925 aproximadamente, ¿no? Una plaza que estaba rodeada de estos palacios franceses, ¿no? Retiro era un espacio en la ciudad dedicado para la élite. Ahí empezaron a aparecer los palacios urbanos, hoteles franceses, casas importantes, ¿no? En la época. Entonces, en esta plaza estaban ubicados el Palacio Paz, el Palacio Anchorena, el Hotel Plaza, Palacio Ortiz de Basualdo, todas familias que, nombrándote así, son relevantes y que de renombre, ¿no? Pero nos vamos a situar en una de estas familias de la oligarquía argentina, y es la familia Anchorena, ¿no? Ok. Que bueno, es un nombre muy conocido, sí, es un nombre difícil de cargar quizás. Sí. Uno de estos palacios que estaba situado ahí, hoy conocido como Palacio San Martín, era el Palacio Anchorena. Era, bueno, de una de las familias más poderosas del país, ¿no? Por su influencia
política, por el dinero, las tierras, las estancias que tenía. De hecho, tenía tanta plata esta familia que compra la recoba que dividía la Plaza de Mayo. Antes, no sé si recordás, pero que había una recoba que dividía la Plaza de Mayo en Plaza Mayor y Plaza Menor. Esa recoba la compra la familia Anchorena en un momento. Después, bueno, la tiraron para unificar la plaza, pero fueron tenían dueños dinero, de ellos. tenían el capital para comprar eso. Llegaron a tener más de 500.000 de hectáreas en Buenos Aires. O sea, eran una familia que les sobraba. Bueno, entonces nos situamos en el Palacio Anchorena. Podemos ver cómo está hoy en día, ¿no? Este palacio, que es hoy en día el Palacio San Martín, fue construido en 1909 para conmemorar los 100 años de la independencia, ¿no? Bueno, en 1936 lo compró el gobierno, lo convirtió en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, ahí cambió el nombre a Palacio San Martín. ¿Qué tiene que ver todo esto con un edificio que te nombré al principio que no estaría apareciendo, ¿no? Hay otro edificio que lo podemos ver en la imagen número 9, está en esta misma plaza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La familia Anchorena en 1914 manda a construir una basílica. Tenían tanta plata que te construían cosas. Exactamente. Me entretenía a construir Entonces, cosas. ahí la imagen se puede ver a más o menos 150 metros de distancia. Mandan a construir una basílica como demostración de poder, ¿no? Sí. De decir, yo puedo construir una basílica. Entonces no era solo una iglesia, sino que tenía otro símbolo detrás. Que bueno, esta basílica hoy en día es un templo abierto para todos, pero en ese momento era más cerrado y que fue construido como un espacio para los cuerpos de la familia Anchorena descansen después de la muerte. Es una iglesia que tiene un montón de historia. Así, nombrándote rápido, era el lugar donde iba a misa frecuentemente Perón. Tiene el órgano más grande del país, uno de los órganos más grandes que se construyó en el mundo, y es el lugar donde se casó Diego Maradona. ¿No? Entonces, es una iglesia que tiene un montón de historia. Pero entre medio de la iglesia y el palacio hay un lote vacío. Para entenderlo, te voy a traer ahora sí a Corina Cabanach. ¿Quién es Corina Cabanach? ¿No? Corina Cabanach era otra persona que tenía mucho dinero, pertenecía a una familia rica, tenía una fortuna bastante importante, tenía campos, pero no tenía mucha influencia. No era una de las familias de la aristocracia tradicional de Buenos Aires en ese momento. Era de las consideradas los nuevos ricos que había en Buenos Aires, ¿no? Tenían el dinero, pero no tenían la relevancia, capaz no tenían el llegada, no tenían los contactos. ¿Qué es lo que sucede? Aaron de Anchorena empieza a tener una relación amorosa con Corina, ¿no? Y lo que sucede es que en esta relación amorosa, la madre de Aaron, al considerar que Corina no estaba a su altura, ¿no? Que no era de la misma elite, no quiere que esta relación prospere, ¿no? Entonces, la madre se puso en contra de la relación y logró que terminen, básicamente. Entonces, Corina, dolida, humillada, decide tomar una venganza. ¿No? Decide tomar una venganza. Y bueno, esta es una historia bastante conocida, ¿no? Una leyenda de Buenos Aires, de las tantas que hay. Entonces Corina decide vender 3 de las estancias más grandes que tenía y con toda la plata que tenía decide comprarle el lote vacío. Estaba entre medio de las dos propiedades de esta familia, ¿no? Tan poderosa. Hago un repaso entre todas hasta ahí. Entonces hay un lugar donde hay dos lugares muy importantes, Anchorena, con un lote en el medio. Y por desamor me enojo, vendo todo y me compro lo del medio. Me compro el lote del medio. El relleno del alfajor. Con un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Te podés preguntar. No sé si te das una idea. Me imagino cosas. Hacer el mal, romper, molestar. Exactamente. Corina dolida decide llamar a Sánchez, Lagos y de la Torre, 3 arquitectos, y les da un solo objetivo, que es tapar la vista desde el Palacio Anchorena hacia la basílica, para que la familia Anchorena no pueda ver la basílica desde ningún tipo de ángulo, ¿no? Entonces mandó construir la torre más alta de Latinoamérica para ese entonces. Fue un rascacielos que fue el más alto de Latinoamérica por muchísimos años. Y bueno, salió a una venganza de la que iba a ser su suegra, doña Mercedes Castellano de Anchorena, ¿no? Una matriarca de la época con bastante peso y una persona complicada, ¿no? Con quien meterse. Me imagino. O sea, le tapó la vista, le tapó todo. Le tapa toda la vista. Increíble. Y de hecho lo logra de una manera bastante importante, porque hoy en día si uno se quiere parar enfrente y ver la iglesia, el único lugar para pararse es el pasaje Corina Cabanach. Entonces lo logró, pero sobradamente.
Qué genia. Tenés que cerrar. Se podría decir tranquilamente, tenés que cerrar el estadio. Exactamente. Tenés que cerrar el estadio. Me rompiste el corazón, bueno. ¿Qué tiene que ver acá la arquitectura, no? Entre el amor y demás. Es una historia que es genial contada así. Pero bueno, yo lo que veo es que Corina entiende algo que no estaba pasando, ¿no? Que Buenos Aires estaba cambiando y lo que pasa que Buenos Aires, como te dije al principio, ¿no? Miraba Europa, miraba París, pero Corina empezó a mirar para otro lado, empezó a mirar para Nueva York, empezó a mirar otras maneras de habitar. En una Nueva York que bueno, surge el hormigón, como lo hablamos la otra vez, en la década del 30, empezaron a hacerse construcciones de hormigón, rascacielos, ¿no? Que empiezan a aparecer. Entonces, bueno, Corina cambió esta manera de habitar los palacios, que por ahí eran lugares gigantes para una sola familia, y manda a construir un edificio de 120 metros de alto con 133 departamentos, cambiando la forma de habitar esa Buenos Aires. Bueno, nada, como dato... 133 departamentos. 133 departamentos, en 33 pisos los 133 departamentos son distintos. No hay un departamento que sea igual al otro. ¿Qué? Wow. Como detalle, Corina obviamente se reserva un piso para ella. Por supuesto. No, ¿qué es un museo? ¿Es una casa cultural? En la imagen esta podemos ver un estilo de columnas griegas, ¿no? De unas columnas cónicas del orden griego, que es distinto a todo el edificio, pero que ella dice, esta va a ser mi casa, va a ser distinta a la de todos los demás. Y hoy en día ese piso es el piso más caro de Buenos Aires, valuado en unos 6 millones de dólares, más o menos. Es un edificio en donde viven personas bastante importantes. Es un piso donde vive, por ejemplo, Pablo Roca, el CEO de Techín, vive Joaquín Moler y Solá, Maslatón vive en este edificio. Exactamente, Maslatón tiene 2 departamentos en este edificio. Fue un edificio que en la época fue una revolución tecnológica. No solo por ser alto, sino porque fue el primer edificio en Argentina en tener aire acondicionado central, tenía cámara frigorífica, tenía estacionamiento, pileta, teléfono, que era para la época una locura. Espectacular, porque aparte es como que tenía la fachada, tenía el logro de ser tan alto, tenía todo, pero después tuvo con qué defenderlo, digamos. Exactamente. Fue un cambio para Buenos Aires y para la forma de habitar una vivienda, ¿no? Mirá lo que es eso, man. Es hermoso, la verdad que es hermoso. Justo ayer estaba hablando con un docente, justo le hablé de que iba a venir y que teníamos la posibilidad de ir, que tiene una amiga que vive ahí. Increíble, ojalá. Debe estar buenísimo. Un día de Airbnb de eso, ¿no? Por lo menos. Debe estar caro. Bueno, como te digo, ¿no? Esto fue un verdadero cambio tecnológico, de altura, innovación, modernidad. Y te tengo que traer una noticia que quizás no te va a gustar tanto. Y es que, desgraciadamente, te tengo que dar la mala noticia de que la venganza quizás más elegante de la historia de Buenos Aires probablemente sea falsa. No, pero ¿qué? Me acabas de tener 20 minutos así de atento y me estás diciendo que es mentira. Te voy a explicar por qué. Hay muchos historiadores que cuentan que hay una inconsistencia en los tiempos, ¿no? Porque se dice que la familia Anchorena ya para la construcción del Cabanac no vivía en ese lugar. Ya habían vendido la propiedad y Doña Castellanos ya había fallecido para la época, ¿no? Aproximadamente 14 años antes, 15 años antes había fallecido. Entonces, la historia, ¿no? del mito sigue estando y sigue perdurando y está bueno, pero hay una realidad y es que seguramente el edificio ya se haya construido cuando ya la familia Anchorena no tenía relación con el palacio. Bueno, pero puede haber sido una inspo, una inspiración. Seguramente. Que dice que la venganza se sirve en plato frío. A lo mejor ella la imaginó cuando ellos todavía vivían ahí y dijo, bueno, hasta que lo pude ejecutar, fue una inspiración. Exactamente, y lo importante es que no sabemos si ocurrió o no, pero Buenos Aires y todos decidimos creerla, así que va a estar ahí. Y yo elijo creerlo. Si tu duda era si yo creía o no creía, siempre iba a creer una apasionante historia de amor. Exactamente. Como las cartas de Belgrano y San Martín. Sí, ¿quién sabe? Que no? Para muchos podrá ser una mentira, para mí es conmovedor. Hermoso, realmente tendríamos que ir de un día de excursión con el Radio Universidad al Cabanac. Alguien tiene que conocer a alguien que conozca a alguien y que podamos pasar a ver 2 minutos. Estaría bueno. Che, increíble, amigo, me encantó, ¿eh? Me encantó aparte el contexto, ¿viste? A mí que me gusta mucho el cine, no lo puedo comparar con otra cosa. Digo, el inicio que uno dice, ¿a dónde está yendo? Digo, ¿a dónde va el barranco de Retiro? ¿A dónde va la historia? Vimos mapas, vimos amor, vimos arquitectura, un poquito de cada cosa. ¿A dónde va este pibe? Digo, yo no entiendo a dónde se dirige, pero bueno, conociéndote sé que todo ese contexto va hacia un lugar y fue una historia espectacular, ¿eh? Me encantó
todos sorprendidos seguramente del otro lado también como yo, que desde mi total ignorancia, pero sabiendo que este tipo es un gran genio de esto, sabía que venía algo y me encantó. Fue como se lo podemos vender a Suar para una telenovela quizás. No sé cómo no hicieron todavía una. Bien. La verdad que no sé cómo no hicieron una. Hermoso. Amigo, espectacular. ¿Algo en el tintero o estamos perfectos con esto? Estamos perfectos. No te estamos quiero perfectos. robar ninguna frase, nada. No. Nada, que vos Estamos. siempre tenés la frase célebre. Espectacular, amigo querido, gracias. Arqui para todos es un buen nombre Es un buen nombre. para esta sección. De hecho lo pensé de esa manera. Mirá,